Alberto, ¿me ayudás, por favor? Dale, Alberto Fernández, estoy esperando que la justicia llame a los ladrones de guante blanco. Y agrega Mario, dice, como abogado, defendió a Cristóbal López y como presidente le hizo una moratoria a medida para zafar de la justicia por retener ilegalmente 15.000 millones del impuesto a los combustibles. Buena memoria, Mario, ¿no? Bueno, pero ahí se ve que hay ladrones amigos y otros enemigos. Él se refiere a los enemigos, ¿no? A los ladrones que no son de su palo. No, eso es poco. Yo creo que es patético lo del presidente. Nos debe preocupar, lo digo sinceramente, porque creo que está en una situación donde el berrinche esconde la realidad. Él está siendo parte de un frente de todos que se está reconstituyendo para hacer un frente de impunidad. Hay una carrera de desesperación entre la falta de un proyecto en el gobierno y la desesperación porque la justicia llegue a un tiempo que ellos imaginan que nunca iba a llegar con el pasado. ¿Y por qué le Lázaro recordó precisamente a López? Lázaro Báez es una anécdota, no una anécdota, quiero decir, es muy grave, pero digo, la lista, acá tenemos una lista muy grande. Muy grande. Yo creo que el presidente, lo que vos dijiste hoy, yo lo dije muchas veces, extinción de dominio, presidente, que devuelva lo robado. Lo hubiéramos llevado todo en anda. Ficha limpia, porque no pueden ser los condenados. En realidad, Alberto Fernández, yo creo que lo que está pidiéndole es un amnistío a Cristina. Le está hablando a Cristina. Le está hablando. En los actos le habla a Cristina. Se va afuera y de afuera le habla a Cristina. Pero es un Y amor, acá le es habla un amor Cristina. no correspondido, Mario. Sí, en realidad hace un doble juego. Manda a decir que el que gobierna es él y que tiene diferencia y está desesperado por sentarse con ella para de nuevo decirle que sin ella no pudo llegar al gobierno, pero que sin ella tampoco no puede gobernar. ¿Eso crees? Sí, estoy absolutamente convencido. ¿Por qué? Porque si no, no se explicaría. Él ha perdido el valor de la palabra, la devaluación cada vez que hace esto. A mí no es que uno actúe como opositor, es la irrelevancia a la que está llevando la Argentina. Y cuando digo frente de la impunidad, no es solo por lo penal, actúa impunemente. Ha ido al Paraguay hoy y le ha dicho a los paraguayos, vamos a hacer lo imposible para que ustedes sean el país que se merecen ser, ya están mejor que nosotros. Claro. Si hubiera dado una vueltita por acá, por el Gran Buenos Aires. Ahora, Mario, ¿no crees que lo ataca impunidad. a Macri, cuando habla de los ladrones de guantes blancos porque el Frente de Todos está roto y es la única manera de amalgamar su propia tropa? Es lo único que tiene para permanecer Sí, pero unido. lo que sucede, ¿sabes qué? Que cada día se te agota la imaginación para buscar algo que te junte. No le queda nada, porque es un gobierno débil, el presidente está débil, y además, ya lo dije acá muchas veces, quebró su base política. Y Cristina, a su vez, que fue la que inventó la estrategia para llegar, y a la cual se la consideró que tenía que ir al libro Guinness por la inteligencia, hoy quiere ir al libro Guinness para decir, yo lo puse pero no tengo nada que ver, me voy. Ahora, es imposible. Él no puede gobernar si no está con Cristina y no puede gobernar sin Cristina. Hoy Macri dijo, respondiendo al tema del día de Alberto, hablando del ladrón de Walter Blanco, que lo veía, ¿cómo fue que dijo? Fuera de quicio, enajenado. A ver. Sí. No es un... ¿Quiere escuchar lo último que dijo Alberto Fernández sobre usted? No, ni hace falta. Creo que lo leí hace un rato, está fuera de sí, está desencajado. Pero ¿sabe lo que dijo? El guante blanco, todas esas cosas, sí, es un disparate. Sí, ¿cuándo la justicia se va a ocupar de los ladrones de guante blanco? Sin palabras, está fuera de quicio. Y ahí no hay, digo, porque desde acá capaz que nos sorprende un poco. Por la deuda lo dijo, ¿no? Sí. O sea, por la deuda que dejó su Sí, gobierno. sí, Se refería a eso lo específicamente. mismo, le viene diciendo. Lo más patético, muchachos, es que se ha pasado hablando de la deuda y clarifiquemos un par de cosas. La deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron. Segundo, el fondo entró a darnos una mano cuando se acabó el crédito para poder pagar las deudas que vencían, muchas que ya también eran de ellos, y la deuda no aumentó desde que entró el fondo. Entonces nada se fugó, todas estas cosas que dicen, todo mentira. Bueno, ahí está. Perdón, Luis, no, que con esto del guante blanco que dice Alberto Fernández, si uno lo mira con más atención y lo piensa en qué hay detrás de eso, hay casi un pedido de disculpas
diciendo nosotros no usamos guante blanco porque somos peronistas, somos desprolijos, a nosotros se nos notan. Nosotros somos chorros de guante a cara negro. descubierta, se nos ven los bolsos en los conventos, se nos ven contando maquinitas en Puerto Madero. En cambio, los otros... a los otros no nos atrapan porque son más... ¿Vos crees eso? Sí, de fondo está eso. Es como lo que roban los te dicen ricos, ellos. ¿no? Es como Ellos son roban más los ricos. prolijos, claro. Y además porque conectan con un sentido común de la gente, ¿no? Que dicen, bueno, los que van presos son los pobres, ellos supuestamente son pobres, ¿no? exactamente. Ahora, Cuando perdón, son a ver, todos complicado. millonarios. Luis, ayúdame con esto. Compartamos esto, mirá. Ellos tienen ladrones de guante negro y guante blanco también. Claro, yo iba a decir. Obvio, eso es- Bueno, yo iba a ya decir. sé, ya relato. sé. Mirá esta lista rápida, vamos rápido. Dale, Luisito Gasulla, rápido. Amado Vudú, condenado por robar Chicone. Lázaro Báez, condenado por 55 millones que giró al exterior, lavado de activos, asociación ilícita. Lázaro hoy se quiere acercar más a Alberto Fernández que en materia judicial. Cree que influye más en la justicia. José López, condenado con los 9 millones en el convento de General Rodríguez. Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, condenado por comprar trenes chatarra. Julio De Vido, exministro todoterreno de Planificación, condenado por robar subsidios a trenes. Y Milagros Sala, condenada por un desfalco de más de 60 millones de pesos. Bueno, ahí está el tema de la corrupción. Y hay otro tema que a mí me gustaría compartir. Perdón, es político también, Mario, que lo vamos a poner porque parece no político. ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? Está un poco, porque grita, ¿viste? Está todo colorado, ¿le pasa algo? Está solo, está desesperado y busca atajos para... Mirá que la foto no miente. Sí, Esto claro. me lo pasaste vos en producción, Laura, ¿no? Sí. Esa foto es una foto muy fuerte, una persona hasta enojado, con colorado, Preocupante, sí. contrariado, Sí, ¿no? preocupante y además acelerado en las cosas que hace, ¿no? Cuando quiso hacer una cumbre, en la cumbre esta de la CELAC, bueno, eso es terrible. Ahora lo incorporamos a Furí también, ¿no? Pero Vamos a hablar de lo internacional. terreno pero- de Furí, pero sí, claro, sí. Además un presidente solo, en donde hasta sus propios funcionarios se reúnen con el kirchnerismo porque no encuentran en Alberto Fernández una guía. Ahora, ¿no? Mario, a partir de lo que estamos hablando con Laura, hay un tema de templanza que es político también, ¿no, Mario? El presidente nunca iba a ser presidente, siempre fue un operador. Es decir, que ni siquiera, como cuando uno es chico, sueña con ser presidente, ser papa, ¿viste? Cuando iba al colegio. Es decir, que era el resultado de una estrategia que diseñó otro, es decir, que ni se preparó. Siempre estuvo para servir. Pero no sabe Mario gestionar poder. No, La sensación hoy es exactamente. que tampoco sabe administrar pero- el poder que le confiere la lapicera presidencial, Sí, que pero la tiene independientemente lo que sucede de que no la ejerza. ¿sabe ¿no? qué? No, yo coincido con vos, lo que yo creo que esa ya no tiene ni tinta, porque en realidad él gastó el capital. El presidente tuvo un empoderamiento que da en raras ocasiones la sociedad. Y digo raras ocasiones porque la fuerza que tuvo que la da el miedo. La pandemia. El miedo, que fue la pandemia, y lo puso en el 80%. ¿Dónde hizo el clic? Que él tenía un compromiso antes. Él no venía a transformar la Argentina, a resolver el pasado del kirchnerismo. Tan es así que él cambia el orden de prioridades de la gestión. La gente se encerraba con miedo, no había vacuna, y él compraba la reforma judicial de Cristina. Pero ahí él no supo tampoco aprovechar el poder que le estaba dando la Bueno. gente en pandemia, pero tampoco sabe gestionar el poder de la diaria. Te cuentan ministros, hoy me sí, contaba un ministro sí. que hasta las cosas más básicas no define Alberto, que los ministros están en ascuas completamente, además hay- que no termina nunca de dirimir las internas, gasoducto, que el no famoso define gasoducto. nada. Pero hay Bueno, desgobierno. pero porque no tiene- Porque en realidad el poder, ¿qué es el poder? El poder existe en la medida que lo puedas ejercer. Si tu poder, además de estar licuado, no depende de una decisión propia. A ver, Néstor Kirchner, con el 20 y pico por ciento, construyó Tenía- poder. Claro. Porque tenía otra personalidad. Independientemente que a mí me guste Mario. o no. Sí. No, pero No, digo, a ver, viste, porque acá también entra la dimensión Sí. psicológica. Yo investigué bastante política Sí. y psicología. Lo que te dicen los psicólogos es, no todo el mundo puede ser un líder. Por Hay, supuesto. hay dirigentes que son Hay condiciones. operadores, Muy bien eso. que Pero- que tienen personalidades segundos, que no Para pueden moverse. liderar, coincido no totalmente pueden contigo. marcarse la Y te hago adrenalina. una pregunta. Por ejemplo, ¿Y no por qué pueden- lo buscó Cristina? Bueno, Por lo mismo. Pero Bueno, eso- porque pero- no tenía tal vez liderazgo. por lo que vos acabas de describir. Mira, Por eso- conectando con eso... no había un peligro Es para lo el mismo hablar kirchnerismo los con el programas presidente. de radio o de televisión. ¿Cualquiera puede conducir un programa de radio o televisión?
No. Y sí, a veces sí. Bueno, pero digo, no a cualquiera le va bien, ¿no? Hay características, Está bien. tenés que tener características. Pero hablando en serio, mira, estamos hablando de lo mismo, psicológicamente, políticamente, o con decisión estratégica, administrativa, como dice Florencia, o económica, lo que le falta al presidente es liderazgo. Y eso lo decía Macri, creo que hoy también, ¿no? Pero fumó. A ver. Correcto. Usted dijo hace unos días en una entrevista al diario La Nación que en Argentina están en manos de un desgobierno de Cristina Kirchner. ¿Por qué no un desgobierno de Alberto Fernández? Porque ella inventó este gobierno. Ella propuso a alguien para conducir que no tenía ni voto propio, ni liderazgo alguno, con lo cual ella es la responsable. No hay otra persona. Sin liderazgo. Sí. Compartamos esto, ¿no? Pero yo me quiero detener en algo. Dame un segundo porque quiero incorporar la furia en esto con el tema de Uribarri. A Uribarri lo trajimos de Israel, la oposición, quiero mencionar especialmente a Waldo Wolf y a todos los que lo pidieron, incluso un juicio político también, y lo trajiste vos también del otro lado. Esto es lo que yo te quiero decir a vos para que no te levantes a la mañana con angustia y te vayas a dormir con angustia. Algo se puede hacer, algunos límites se pueden poner. Porque Uribarri lo trajimos nosotros. Totalmente. A ver, yo creo que la reacción de la gente fue muy, muy clara, sin entender por qué un hombre que había renunciado el 7 de abril, estábamos ya fin de mayo, y todavía el hombre no volvía por acá. La gente decía, ¿cómo es este tema? Pero también creo que dirigentes políticos de la oposición, dentro del PRO, todos han marcado una cancha, llamativo, la Asociación Profesional del Servicio Exterior. Pero el canciller ha sido indulgente. Mucho. Porque en realidad, si le siguiera a él que ha sido canciller, alguien diría demoró por la mudanza. No, era un ocupa. ¿Saben qué hizo? Nunca, no se conoce un antecedente de tanta impunidad. Por eso digo que es el frente de la impunidad. Que el día de la independencia se ponga una escarapela y cante el himno con una condena por enriquecimiento ilícito. Tácticamente para él fue un error extraordinario. No, fue un error. Pero él cobra, yo creo que ustedes se equivocan. Él cobra por Me perdonan, yo creo que ustedes se equivocan. No, ¿saben porque que practicó la impunidad? No, ¿saben qué es lo que no? Hay un límite cuando hay impunidad. Se supera el salto cualitativo y no tener pudor. Pero es decir, es no avergonzarse. El cinismo. El cinismo. Claro. Entonces, ¿saben qué pasó con eso? Eso fue... A ver, y en Israel, con una historia de lo que ha pasado en la Argentina, en el día de la independencia argentina. Florencia Furi le preguntaba algo. Primero, si él cobra un salario, pero además a los embajadores cuando se los trae de vuelta, se les paga en dólares y bastante. Por eso, ¿Él cobra eso? 90 días más porque el decreto tendría que haber sido el 7 y decir inmediatamente regresa al país. 3-4 días para la conexión aérea, punto. Además, Furi, empecemos de nuevo. Pero le dieron 90 días y los gastos extraordinarios. Perdón. Condenado en primera instancia. Sí, condenado en primera instancia. A 8 años de prisión, primera instancia, puede apelar. Sí. E inhabilitación profesional para ejercer cargos. Yo, canciller, yo presidente, Dios no lo permita, ni canciller ni presidente, pero un minuto, ¿cuánto puede durar? Lo subo al avión yo, lo voy a buscar. Inmediatamente tiene que volver. Ahora, hubo una decisión política porque él no salió del grupito de Fernández. Él es alguien que recomendó el Instituto Patria. Ahora, claro, por lo tanto, estuvieron ahí con toda una contemplación. Claro, él lo bancaba, a ver, vamos a hablar en criollo. Se quisieron hacer los giles, se quisieron hacer los distraídos para ver si pasaba, el famoso... Y por ahí pasa, pero y la gente se olvida. Nosotros preguntamos todos los días acá. ¿Cuándo se va? Es lo mismo que Kicillof defendiendo a Mayra Mendoza y transformando un caso de corrupción en lawfare. Sí, yo diría más grave, porque tardaron menos en destituir a la fiscal anticorrupción. Claro, y esto es otra bandera. Un sum honorum. El ser eximido de prisión, Cecilia Goyeneche fuera y además... estos 90 días que supongo le van a permitir hacer un ahorrito para conseguir pagar abogados. Pero fíjate el dato que vos mencionabas, Luis. Goyeneche se termina yendo antes, o la terminan sacando antes que la salida del canciller. Y contaba la fiscal anticorrupción que en uno de los allanamientos, uno de los exfuncionarios de Uribarri tenía guardado un mapa de la corrupción, porque entre ellos se mexicaneaban y se desconfiaban, anotaban todo en un disco rígido, que en el allanamiento lo sacan, lo extraen y logran rescatarlo la fiscalía. O sea, lo sacan de la computadora. Perdón, ¿cómo es eso? El disco rígido lo sacan y lo tiran
por un tubo... ¿Se lo chorearon a la fiscalía el disco rígido? No, en el allanamiento, cuando lo va a buscar la fuerza policial con los agentes de la justicia, el empleado que estaba allí, el disco rígido lo saca de al lado de la computadora, se lo lleva y lo tratan de despachar. Qué bárbaro, lo tratan de tirar como si fuera merca en el inodoro, como en las películas. Y de ese disco rígido extrajeron un montón de pruebas que fueron claves para la causa judicial. Bueno, pero déjame que te diga de nuevo a vos. Nosotros tenemos que militar las causas justas, le pertenezcan al partido que le pertenezcan. Ya llegó Luis Juez a nuestros estudios, ahí lo estás viendo, enseguida vamos a hacer un mano a mano con él. Desde que con una trampa sacaron a Luis Juez del Consejo de la Magistratura, desde acá, desde este programa por lo menos, desde La Cornisa, desde 830M, no vamos a dejar de decir que se lo chorearon y que es una trampa. Y cuidado, porque son ese tipo de temas que no se olvida, independientemente de lo que vos pensés de Luis Juez. Estos son los temas que tenemos que militar. Pero volviendo al presidente y a la política internacional, después yo le voy a hacer una pregunta sencilla, Fori, ¿qué política exterior tiene la Argentina? Porque la verdad que estoy un poco confundido. Hoy el presidente le dijo, hoy el presidente se confundió, uno se puede confundir, ¿no? Pero como decía Alfredo Leuco en su programa, de tan condescendiente que querés ser cada vez que vas a cualquier lado, terminás agradeciéndole a Paraguay por no habernos prestado a Ortigosa. Y Ortigosa nació en San Antonio de Padua. Mirá. Son un pueblo maravilloso. Nos han dado a la Argentina grandes jugadores de fútbol. Y yo, que soy de Argentinos Juniors, no puedo olvidar a Ortigosa y no puedo olvidar a nuestro goleador que se llama Ábalos. Así que, dos de los grandes paraguayos que han pasado por nuestro club. Es menos daño lo de Ortigosa. No, claro. No, digo, si vos lo comparás con el viajecito a Moscú, cuando estaban cargando la nafta para invadir Ucrania y le dicen dense una vueltita por casa que estamos esperándolo, bueno, esto es casi una equivocación pero de agregale a eso que Putin una semana después le contestó, la verdad, mi primer socio es Brasil. Claro, no, y esto nos conecta con la cumbre. Tenemos esa bravuconada del presidente diciendo, y ahora no me voy a callar, así comentamos con Furí lo que quiso decir, porque esta es otra cosa. Hasta hace un ratito, el presidente no iba a la cumbre y le estaba diciendo al kirchnerismo, a Cristina, mirá cómo me la banco, Cristina, no voy a la cumbre. Y de repente va a la cumbre, pero guarda que en la cumbre no se va a callar, parece que no se va a callar, mirá. Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, paren. En nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Avergonzarnos, tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente, un país hace 5 años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasara? Fori, ¿cuánto tiempo más dice el presidente? ¿Qué es esto? ¿Qué es A ver, ahí hizo una gran mezcolanza de cosas porque Cuba tuvo un bloqueo en el inicio durante el gobierno de Kennedy, pero a partir de ahí Cuba quedó con las relaciones que tenía, incluyéndonos a nosotros en ese marco, que inclusive durante los gobiernos militares se le vendió a Cuba. Cuba comerciaba con los países europeos, comerciaba con los países de la entonces República Socialista. Quiere decir que no es bloqueo, sino embargo comercial, ¿no? Embargo comercial en función de las afectaciones de intereses que tenían muchas de las empresas que habían hecho inversiones en Cuba. Lo de Venezuela es un absurdo también, porque tampoco en Venezuela hay un bloqueo. Hay gente que se ha manifestado en contra, tienen problemas de inversiones, pero todos comercian con Venezuela. Venezuela es el resultado de lo propio hecho por Chávez primero, pero sobre todo por el madurismo, que ha hecho una desarticulación extraordinaria de todo el sector productivo y sobre todo de la producción petrolera. Entonces, esto que se dice acá no tiene ni pie ni cabeza. La verdad que si él quiere ir a decir a la cumbre de las Américas que él defiende a las 3 dictaduras, una dictadura que hoy, a la que habían invitado, a la cubana que habían invitado a participar en la cumbre, la pusieron presa. Hoy.
Le habían invitado para la semana que viene para que expusiera sobre la situación de cómo se vive desde la oposición. No, como son el juego de los americanos, hablan de un lado y hablan del otro. Hoy Alberto, a través de periodistas cercanos a él, hizo trascender que antes de anunciar que iba a ir a la cumbre, habló por teléfono con Nicolás Maduro. Sí. ¿Esto es factible? A ver, le pidió Nicolás permiso. Maduro le agradeció que él asuma la representación de los tres países para hablar por aquellos que no pueden ir, donde, digamos, México nos dejó solitos en la carrera, pero él va a ir a defender tres dictaduras. En este tiempo sería defender a estas tres, pero si lo hubiéramos hecho 20 años atrás, tendríamos que haberlo defendido a Pinochet. Una cosa de loco lo que estamos La última mirada, Mario Negri, yo creo que sí. sobre esto y sobre lo que estamos Si le garantizan una reunión de 10 minutos con Biden, aunque no hablen, pero que se diga que hubo una reunión, se olvida de todos los que tiene que representar. Claro. No tiene Ahora, ningún problema. los americanos tienen una memoria larga. Tendrán los errores que tengan, pero tienen una memoria larga. A ellos le estuvimos pidiendo, y nuestro embajador en Washington actual estuvo pidiendo, por favor, darnos una mano en el Fondo Monetario. Razón. Y no dieron la mano en el Fondo Monetario. Y va a tener consecuencias. Pero por supuesto. Y se la siguen pidiendo puede la ser mano, gratis, Claro que sí. porque les hemos hecho un zafarrancho de algo que está bien, podría ser incompleto, insuficiente. Pero Ahora, tienen cero lectura de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es que Cero. llegamos a cada lugar como si entrara la obra en este momento. Claro. No leyeron el script, no se informaron previamente. Qué vergüenza. Así hacemos lo que hicimos en Rusia, que contó recién Negri, lo que acabamos de hacer con todo. No, lo que le hizo a los rusos después visitando Francia, después a Macron, en realidad, y con esto termino, perdón. Sí, cómo no. Y lo sabe mejor Forídico. En el mundo de hoy, para cualquier país, la previsibilidad paga, y paga muy bien, porque eso significa confianza. Negocio de Yo confianza. te agrego algo más, Mario. Más que la previsibilidad, que es necesaria, ahora a nosotros nos falta credibilidad. Bueno, porque no saben qué es lo que decimos. Información, Jorge, porque no tienen formación, ¿no? Yo lo ves hablando a Alberto Pero no, Fernández, pero que es un el típico canciller militante es un pasante. Bueno, pero por Bueno, eso digo, también Alberto todos. Fernández, que viene del peronismo porteño que nunca ganó absolutamente nada, es el emergente de esos dirigentes que toman café, ¿no? Y ese es Alberto Fernández. Exactamente. Forí, gracias por haber venido. por favor, gracias Gracias por por la haber invitación. venido, Gracias. Mario. Enseguida hablamos con Luis Juez, pero antes, para entrar en los temas de corrupción y lo que tiene Luis Gasulla y para los temas económicos que tiene Florencia Donovan, que